¿Tú podrías explicarnos, Esther, cuál sería el caso más heavy que te has encontrado nunca en tu consulta? Un chico joven que padecía una obesidad importante, no podía caminar, no podía ni subir un escalón. ¿Y más o menos cuánto tiempo puede pasar una persona para recuperar un estado de salud decente desde un punto así tan grave? Una persona igual puede tardar 10 años si tiene un proceso muy lento y luego Ostras. va hacia atrás y luego va hacia adelante. En vuestro gremio o como tal deben de aparecer pocas personas que voluntariamente, aunque no estén diagnosticadas, pero con una clara alteración de cómo se ven, que busquen activamente, oye, ponme una dieta de 600 calorías. Te sorprendería. A ver, igual de 600 no, pero de 900 sí que he visto, ¿eh? Tomar suplemento de proteína y tomar suplemento de creatina genera de verdad un cambio importante en la persona que hace deporte. Ayudan, sí. ¿Son obligatorios? ¿Beber agua de mar es necesario? Si tú puedes eliminar de la faz de la Tierra algún alimento moderno de la sociedad actual, ¿qué eliminarías? No me gusta demonizar alimentos, pero yo ahora mismo eliminaría cualquier producto. Visto que con todo lo que tienes de estudios y el tiempo que llevas siendo nutricionista, a mí me llama la atención saber, dentro de todas las personas que habrán pasado por tu consulta, y aparte Ujú. de que tienes el máster en TCA, en obesidad, o sea que son cosas bastante potentes, ¿tú podrías explicarnos, Esther, aproximadamente cuál sería el caso más heavy que te has encontrado nunca en tu consulta? Mm, a ver, te podría decir dos y la verdad que ambos son un poco contrapuestos y tienen un poco que ver con esto que acabas de decir. El primero, te diría, pues un chico joven que padecía una obesidad importante, ¿vale? Una obesidad mórbida y que tenía muchas limitaciones a consecuencia del peso. No podía caminar, no podía ni subir un escalón, o sea, tenía que usar siempre ascensor. En algunos ascensores incluso pues no cabía, tenía que utilizar asientos adaptados, no podía atarse los cordones, ¿no? Y al final tenía también pues roces en la piel, ¿no? A causa de la obesidad. Entonces, era un caso complicado. Era un caso que trabajé junto con otra clínica, porque bueno, al final se hizo una operación para bajar de peso, ¿vale? O sea, primero cuando enfocamos este tipo de consultas, tiene que haber un proceso previo también de acompañamiento psicológico y durante y después también de Mm. acompañamiento psicológico y luego un tiempo de cambio de hábitos y bueno, este chico al final, pues bueno, tuvo una cirugía bariátrica y claro, la verdad que me impactó pues la cantidad de limitaciones y dificultades que tenía a consecuencia de, pues bueno, de un sobrepeso muy grande. Y al final, bueno, pues son personas que lo pasan muy mal en su día a día, porque al final tienen limitaciones enormes. Y entonces, bueno, fue difícil, pero la verdad que fue muy satisfactorio al final también el resultado que obtuvo él. Así que bueno, se pasa mal, él sobre todo, ¿no? Lo pasa muy mal, el entorno también lo pasa mal. Pero luego desde consulta, pues yo que al final me cuesta un poco mantener ese margen un poco frío con los pacientes, pues lo pasa también mal en las consultas, la verdad, con pues eso, cosas que te cuenta. Es difícil, pero al final, pues valió la pena. O sea, ostras, pues es que con lo que has comentado al principio, o sea, esas características es muy duro. Es que prácticamente, bueno, podríamos decir prácticamente que es que lo que vivía prácticamente no es vida, ¿no? O sea, es un sufrimiento muy grande. No, porque al final piensa que estas personas son completamente dependientes, o sea, no puede, por ejemplo, ir a hacer su compra. Y ahí, a ver, y también tiene mucho estigma, ¿no? Y la gente les critica mucho, porque al Ya. final es como, encima comes mal, ya, pero es que esta persona no puede ir a hacer la compra, eh, tiene que pedir que se la traigan a casa, no tiene tanta opción igual de ir a una frutería a comprar las verduras frescas, que evidentemente sí, las puedes pedir, ¿no? También a Ujú. domicilio, pero imagínate, es una persona que el hecho de levantarse para ponerse a cocinar y estar de pie X tiempo preparándose algo con productos frescos,
también es una dificultad, ¿no? Y entonces al final, simplemente por esa dificultad, a menudo tiran de cierto tipo de productos que, bueno, pues son abrir y comer Ya. ya derivado de esa dificultad y eso a la vez retroalimenta un poco el problema y al final es complicado, ¿no? Porque todo una cosa va enlazada con la otra. Claro. Entonces, hay que Ostras. entender que también tampoco es fácil dar el primer paso, ¿no? Pero bueno, empezó antes con terapia, que creo que eso fue algo muy importante, ¿no? Que le ayudó a decir, oye, pues voy al nutricionista, me planteo el tema de la cirugía, porque ya había intentado previamente, o sea, había tenido muchos intentos previos, ¿no? Ujú. De cambio de hábitos y le había costado. Pero bueno, lo consiguió al final, así que genial. ¿Y qué te iba a Y decir? Em, ¿cómo puede una persona llegar, por ejemplo, hasta estos niveles? Es decir, el cuerpo para soportar todo esto, todo este proceso, es decir, como te has encontrado seguro que, claro, este es el caso más grave, o sea, o has catalogado como de lo más grave que te has encontrado. Es decir, es un extremo, ahora te cuento otro vale, exacto. El, diferente. el extremo en el caso de personas que tienen una gran obesidad, que Mm, prácticamente están inmóviles, no pueden moverse. Claro, pero para llegar a no poder moverse, o sea, todo este proceso, claro, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, supongo que tú, aparte de trabajar todo el tema de la nutrición, cuando hablas con tu paciente, sale este tema, te comentan, pues bueno, entiendo que como le preguntas sobre su vida, ¿sabes más o menos por qué puede llegar una persona a este punto? sí, o sea, y ahí, por ejemplo, yo trabajaba junto con la psicóloga que hacía terapia con él. Ahí Ujú. es muy importante ir mano a mano y tener un equipo multidisciplinar para trabajar todo eso. Y bueno, muchas veces los pacientes también se abren contigo en consulta, ¿no? Y a veces hablan contigo cosas que son más, pues igual de tema psicológico, pero simplemente por desahogo. Y bueno, sí, a mí también me es necesario saber qué relación previa hay con la comida, su estado mental, ¿no? El grado de motivación. Y al final tenemos que entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial, ¿vale? Que hay personas que es como dieta sana y ejercicio. Y ya está, ¿no? Con eso tenemos todo. La mayoría de personas que sufren obesidad padecen o han padecido ansiedad, depresión y o además algún trastorno de conducta alimentaria y que normalmente tienen una raíz en algo mucho más profundo, ¿no? De eso sabrás tú bastante más que yo, pero tiene una raíz que puede ser o bien de problemas familiares de malos tratos, yo qué sé, familiares alcohólicos o con adicciones que le llevan a esa depresión, esa ansiedad, ese trastorno de conducta alimentaria, que al final es lo que hace que se genere una mala relación con la comida y esa persona llega a un extremo tan grande. Luego también hay otras muchas cosas, como decimos, es multifactorial, que pueden influir. Puede influir medicación, puede influir al final la educación nutricional que tengamos también, ¿no? El hecho de tener conocimiento acerca de alimentos o no, pues también aporta su granito de arena. Puede influir tema también de alguna patología que dificulte, yo qué sé, siempre se saca el tema del hipotiroidismo. No por hipotiroidismo vas a tener un sobrepeso o una obesidad, pero es algo que si encima no lo tenemos bien regulado o no lo tenemos medicado, ¿vale? Normalmente si la medicación está bien, pues se actúa con normalidad, pero si encima no está regulado, pues también pues nos pone ahí un poco otra zancadilla. El tema de relaciones sociales también influye, es que al final son Ya. tantos factores los que influyen en la obesidad y que muchos se retroalimentan entre sí, que es como una persona, esta persona en concreto, pues estaba en depresión, bueno, había salido hace poco más o menos de la depresión, la psicóloga le había estado ayudando, Ujú. tenía ansiedad y tenía trastorno por atracón. Entonces, me doy un atracón. Después del atracón, me siento mal. En este caso no tenía conductas compensatorias, pero es como sentimiento de culpabilidad, eso me genera más ansiedad y entonces eso me hace comer más y encima mi entorno familiar no tengo apoyos, me siento juzgado. Buah. mm, Redes sociales influyen también, ¿no? Ujú. Todo, o sea, al final es que son muchos factores los que influyen, no es solo
ejercicio y alimentación saludable. A ver, que en la mayoría de casos, pues para llegar a algo tan extremo, pues lógicamente no nos estamos moviendo mucho y no nos estamos alimentando bien. Pero Ujú. como te digo, llega un punto en el que ya estamos en cierto peso que ya no nos permite movernos y no nos permite o nos dificulta mucho alimentarnos bien. Entonces Claro. ya ahí, pues bueno, se genera una pescadilla que se muerde la cola y cuanto Ostras. más dentro estamos, más difícil es salir. No imposible, pero necesitamos, pues eso, apoyo nutricional, apoyo de médicos, apoyo psicológico, muy importante también. Pero bueno, fue venciendo a eso, redujeron los atracones, empezó a comer un poquito mejor y también con la ayuda de la psicóloga, pues luego ya cuando estaba algo mejor, en este caso, pues le ayudó también la cirugía, porque al final había un exceso de peso muy grande y Ya. bueno, tuvo ahí un poco ese impulso. Bueno, a ver, yo considero que incluso el hecho de la operación es una ayuda, como cuando en psicología, por ejemplo, vienen personas que ya previamente ya vienen medicadas, que bueno, también hay un poco de ahí cosa, ¿no? Porque hay gente que viene medicada que realmente solo con terapia ya estaría mejor sin estar medicada antes, pero me refiero en casos muy extremos, la medicación es obvio que ayuda en muchos trastornos a la esa adición a la terapia psicológica. Es decir, terapia psicológica más psiquiatría, ¿no? Seguimiento psiquiátrico, hace que el resultado, como has dicho tú, de forma multidisciplinar, se consiga antes o se consiga de forma satisfactoria. Ya no por temporalidad, sino que logremos un resultado positivo. Sí, al final, evidentemente, la cirugía sin educación nutricional no va a hacer nada porque pues, se hace la cirugía y luego no sabes cómo mantenerte, ¿no? Ujú. O cómo comer a partir de eso, que además luego cambia mucho la pauta de comer que con una persona que se ha hecho una cirugía de ese tipo, tampoco luego puede comer como una persona que no tiene ese tipo de cirugía, porque bueno, Claro. ahí ha habido una intervención y cambia bastante. Entonces, lógicamente, tiene que ir acompañado de educación nutricional, pero sí puede ser una ayuda. O sea, de hecho lo es para mucha gente. Mm. ¿Y más o menos cuánto tiempo puede pasar una persona para recuperar un estado de salud decente desde un punto así tan grave? O sea, una Buf, media que puedas pues decir que más o menos una persona puede recuperarse desde el punto tan heavy. es que no me atrevo a decirte una media porque una persona igual puede tardar 10 años si tiene un proceso muy lento y luego Ostras. va hacia atrás y luego va hacia adelante, ¿vale? O sea, y vale la pena, ¿no? Aunque sea estar 10 años. Este chico en concreto, pues estuvo alrededor de 3 años. eh, de 3 años. Hay gente que igual puede estar, también depende de qué punto partas, o sea, la agilidad con la que, pues si va a haber una cirugía con la que te la planteen, ¿no? Al final, no todo también depende de uno mismo, sino que los plazos de sanidad, etcétera, también van a cierto ritmo. Y es que depende Ostras. mucho de las circunstancias personales. Ya entiendo. Eh, pues no te puedo decir una media. Igual hay una persona que en 2 años quizá lo tiene porque tiene una red de apoyo muy importante, tiene una motivación muy buena, tiene su nutri, tiene su psicólogo, tiene un poco todo a favor y puede agilizarlo mucho más. Y una persona que al final tenga pues más dificultades, pues quizá, bueno, esta persona realmente tampoco es que tuviese las cosas muy fáciles, ¿eh? Ya me Pero imagino. tenía una motivación importante y tenía un acompañamiento de una psicóloga que yo creo que fue la clave para todo. Entonces, Qué maravilla. darte una media es que no te sé decir, la No, verdad. no, no te preocupes, pero mira, te soy sincero, los años que me acabas de decir no me los esperaba. O sea, alguien que no está puesto en nutrición, vamos, yo no diría que en un caso así tan grave pudiese a lo mejor tardar 10 años, que en este caso has dicho que son 3, que me sigue pareciendo como, no sé, será mi cabeza, pero me sigue pareciendo como que es mucho, pero Mm, entiendo que debe de ser normal dentro de lo que cabe, porque no, o sea, no podemos pretender que en cuestión de meses de repente sea absolutamente otra persona. Entonces, el cuerpo se tiene que adaptar y de un cambio tan gigante a un cambio donde debería ser eh, o sea, normal para su cuerpo, para su estatura y dimensiones, pues claro, esto no es en plan hago así y me convierto en... claro, tú imagínate, es que para hacerte este tipo de cirugías, normalmente en las clínicas eh,
te piden que evidentemente haya un compromiso. Entonces tienen que ver que antes hay un cambio de hábitos, porque claro, o sea, tú te operas y luego tienes que saber comer bien y saber comer adaptado a la cirugía que te acaban de hacer. Entonces tiene que haber un trabajo previo de Ujú. cambio de hábitos, de acompañamiento psicológico, de ver que la persona realmente pues tiene todo en orden. Si esta persona empezó el proceso con una depresión, una persona que está con depresión, con un montón de atracones, no, o sea, tiene que parar, o sea, primero tienes que asegurarte con la ayuda de la psicóloga, la nutricionista, que deje de tener esos atracones, porque si operas a esa persona, al final estás cortando parte del sistema digestivo, operas a esa persona y tras operarse que al final, pues eso tiene que sanar, ¿no? Imagínate, te das un atracón habiendo reducido el tamaño del estómago y al final con puntos y con cirugía es que esa persona puede morirse. O sea, tiene que haber un trabajo previo pues de tiempo antes. No todas las personas con ese grado de obesidad tienen atracones, ¿no? Pero en este caso era así. Entonces primero tenemos que reducir los atracones, eliminarlos, hacer una pauta de alimentación saludable. Esa persona además baja cierta cantidad de peso porque, claro, con una cantidad de peso muy elevada, eh, a veces ni siquiera se hacen cirugías, ¿no? O hay que Ya, ver ya, ya. cuál plantear porque es peligroso también para la persona. Entonces, para que todo eso vaya sucediendo, necesitas tiempo, porque estás cambiando los hábitos y cambiar los hábitos no es como hago un menú muy estricto 2 meses y ya está. Tiene que integrarlo esa persona. Y partiendo de depresión, ansiedad y un trastorno de conducta alimentaria, Ujú. pues necesitamos tiempo, claro. También, pues eso, depende de lo que digo. Depende de la persona, de Sí, dónde sí. parta, de la red de apoyo que tenga, pero sí.